Bienvenida, María, ¿cómo estás? Enojada. Oye, Rocío. coincidimos en eso de que es un peligro que traigas a tu hijo Bastante, ahí. y es algo que mi esposo no entiende, ni mi hermana. Pero pues tú eres la mamá, así que no es que lo entienda, lo tiene que razonar y lo tiene que entender. Ahorita empezamos. Te presento a Irene Moreno, nuestra especialista sexóloga, y Mario Herrera, abogado. A ver, ahorita le vamos a preguntar a Mario, poner en riesgo a un hijo como lo haces tú todos los días y además digo, en contra de tu voluntad, ¿es ilegal? Se lo vamos a preguntar. Yo creo que sí. Ahora, ¿de quién surge esta idea? ¿De tu marido? Sí, por las ideas que le ha metido mi hermana Yuli y él mismo a mi hijo. Entonces ahora deciden... Entonces, a ver, ¿o fue de tu marido, o fue de tu hermana, o fue de los dos? De los dos. Ay, Dios. De los dos. Ellos han decidido que tengo que llevarme a mi hijo a trabajar, sin importar el riesgo que conlleva llevármelo a trabajar, porque es un riesgo que corremos prácticamente los dos, pero yo siento más por mi hijo, porque él es un niño de 7 años que no tiene la necesidad de estar yéndose conmigo a trabajar todos los días. No, imagínate, todo te puede pasar en la calle, ¿no? Se te atraviesa un carro, o sea, tú por cuidar al niño te puedes descuidar el triciclo y, Dios mío, o sea, a mí me parece un riesgo muy alto. Lo pueden atropellar, se lo pueden robar. Son algunos riesgos que ellos no entienden, porque si a mí se me junta la gente, tengo que despachar porque por algo estoy trabajando. Claro. Pero si mi hijo ya no me respeta, ya no me respeta por las ideas que le metió su papá y su tía. Entonces ahora dice que yo ando de p*** en la calle. Entonces... Pues literal es lo que dice. Él decide, o más bien ya le hicieron creer que yo tengo la culpa de lo que está pasando. Fíjate nada más, checa. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre exponer a su hijo de esa forma? 1, estoy hablando del papá y de la tía. 2, a la mamá, o sea, no tiene ninguna autoridad ahí. Y 3, que es tan grave como las otras. O sea, ¿con qué léxico está hablando el niño? Porque así como lo expresó, así el niño se dirige a la mamá y viene toda esta enseñanza por parte del papá y de la tía. ¿Muchas ilegalidades, Mario? Sí, primero, ese niño debe de estar en algún lugar en especial. No tiene por qué estar en la calle trabajando con la mamá. Debería estar o estudiando o capacitándose. Si lo vemos desde el lado del riesgo laboral, se supone que todos los negocios y empresas deben de tener las condiciones de trabajo para sus empleados y sus hijos. Sin embargo, los oficios no siempre llevan consigo esta seguridad social. Entiendo que muchas veces las mamás y los papás tienen que traer a su hijo, pero si tenemos un lugar donde dejarlos, efectivamente estoy poniendo en riesgo la vida del menor. Ahora, él debiera estar estudiando y habría que saber por qué no se encuentra en estudios si no es un periodo vacacional. Lo mismo pregunté yo y resulta que el niño tiene el turno vespertino, creo, ¿no? ¿O es al revés? El matutino. Y ya después, cuando sale de la escuela, es cuando lo mandan con su mamá a vender pan. Ahora, hay otro niño de 2 años. Al niño de 2 años sí lo cuida Yuli, que es tu hermana. Mi hermana. Y al grande ya no lo quiere cuidar. Al grande han decidido que me lo tengo que llevar para que me esté cuidando a quién le vendo, a quién no le vendo, qué hago, qué no hago, si vamos directo, o sea, si es una ruta corrida o me paro en algún lado. Ellos lo que quieren es que mi hijo les informe absolutamente todo lo que yo hago. O sea, tú terminas de trabajar, llegas a la casa y que le empiezan a preguntar. A preguntar qué fue lo que hice, que si me paré con alguien, que si estuve platicando con un cliente de más. Todos sabemos que el comercio es algo con el que tenemos que tener un poco de maña, un poco de labia para poder seguir vendiendo. No, y mucha simpatía, y mucha amabilidad, y una sonrisa la más grande que te pueda salir en la cara, ¿no? Pero ellos eso no lo ven. Entonces, mi esposo le mete ideas a mi hijo y le dicen que yo ando de loca, que yo ando de puta, que yo ando con un hombre o con otro y que por eso él se tiene que ir a trabajar conmigo. Ya mi hijo me reprocha que se aburre, que tiene que ir conmigo porque tiene que trabajar. ¿Y por qué no le reprocha al papá? Porque aquí la culpa la tengo yo. Porque por más que yo ya intenté que mi hijo entrara en razón,
no lo hace porque está muy apegado a lo que le dice su papá. Y su tía, porque lo estuvo cuidando un tiempo, pues también le tuvo un aprecio. Entonces aquí son los dos contra mí. Ahora, todo por andar de mentirosilla. Sí, yo sé que cometí un error, Rocío. No lo voy a negar, pero nunca anduve de loca. No lo sé, pero digo, o sea, ¿para qué ocultaste algo tan simple? O sea, digo, perdiste tu empleo porque sé que tiraste unos vasos o no sé qué, una cristalería, y como te la iban a cobrar, que creo que eran 6... ¿Qué rompiste? ¿6,000 pesos de cristalería? Es que al subirme yo a un estante para poder bajar unas muestras, se cayeron algunas cosas. Al principio decían que era que yo tenía que pagar todo. No estaba solamente yo, habíamos varias empleadas. O sea, eran varios responsables. Éramos varios responsables. Entonces lo que quisieron hacer es quererme cobrar a mí los 6,000 pesos de todo el... Sí, de todo lo que se rompió. Sí, lo que se rompió. Entonces, pues sí me molesté un poco con mi antiguo jefe, y yo le dije que yo no iba a pagar pues todo sola, o sea, que no era poquito, y que también se pusiera a pensar que yo tenía 2 hijos. Entonces yo decidí salirme. Entonces yo me salgo de trabajar, pero por el carácter de Irving y mi mamá. Tu marido. Mi marido. Papá, sí. Julie. Decidí ocultarlo porque yo sabía que no me iban a entender, porque yo sabía que para ellos iban a empezar con que yo era una carga, que era una floja. Entonces decidí ocultarlo. Yo con mi mamá compartimos algunas deudas que tiene en la casa, porque mi mamá puede perder la casa. Entonces, porque debe predial y agua. Un dineral. 12 Bastante. años. 12 años son 48,000 pesos. Entonces, solamente de predial. De predial y agua. De las dos cosas. De las dos cosas. 12 años sin pagar. Sí. Ok, ahorita le preguntamos a tu mamá cómo le hizo para no pagar todo esto y que no le cortaran los servicios. Pero ok, ¿y? Entonces, al principio, mi mamá me prestó dinero porque yo le dije que había roto algunas cosas, que las tenía que pagar. Le mentí. Porque no pagaste. Porque no pagué. Entonces lo ocupaste para... Y lo ocupé para darle los gastos que le tenía que dar el primer mes, porque yo le daba mensualmente dinero para aportar a esa deuda. ¿Cuánto le dabas? Yo le doy 2,000 pesos. O sea, ¿se los pediste prestados para regresárselos prácticamente? Sí, pero y sin que te saliera según tú bien la mentira. Sí, sin que ella se diera cuenta que yo ya no estaba trabajando. Para el segundo mes es cuando yo ya no tengo la posibilidad de pedirle a mi mamá. Entonces es por eso que yo le digo a mi mamá que me quede sin empleo, pero él dice que el gasto de mi mamá me corresponde a mí, por eso yo trabajo. Pero ¿quién es? Lo que a mí no me queda claro es quién es él para pues decidir cómo se distribuyen los gastos y lo que se tiene que hacer de esa casa. ¿Tu mamá le dio a él el poder de decidir? Digo, que además es casa de tu mamá. Es casa de mi mamá. Nosotros, a raíz de la pandemia, es que yo tengo que empezar a trabajar. ¿Antes qué hacías? Antes no trabajaba. Yo estaba todo el día en la casa. Cuidando a los niños. O sea, eras ama de casa. Era ama de casa. Pero toda la vida han vivido con tu mamá. Con mi mamá, desde que yo me casé. Bueno, me junté, porque no estoy casada. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 8 años. Mi hijo mujer. ¿Cuántos años tenías? ¿17? 16. ¿16 años? 16 años cuando quedé embarazada. ¿Por qué? ¿Te enamoraste? Se podría decir. Uy, no, con los ojos. Creía que sí, pero pues no, como que va pasando el tiempo, ¿verdad? Ya después de un tiempo empiezas a conocer a la persona con la que estás y te das cuenta que no es la persona la persona que te mostró ser. Entonces, o que tú quisiste ver. O que yo quise ver en ese entonces, ¿no? Porque cuando uno está muy chiquita, pues piensa que todo es color de rosas, que todo es miel sobre hojuelas. ¿Cuántos años te lleva él? Él me lleva 2. O sea que él también era chavo, o sea, 19 años. Sí. Son muy chavos todavía. Sí. Pero, ¿sigues enamorada? Sí, lo quiero mucho. Pero ya yo quiero a mucha gente. Yo digo enamorada, ¿o no? Enamorada, sí. Ya no. Ni menos, ya no. Y menos después de lo que le está haciendo a mi hijo.
Porque como quiera, el más chiquito no entiende todavía. Uy, eso es lo que tú crees. No habla bien. Pero el grande ya entiende las cosas. Él ya se da cuenta de muchas cosas. Y al menos a mí me rompe el corazón que mi hijo me vea como una fácil. ¿Lo eres? No, yo pues entonces, mira, lo que hay que hacer sí es hablar con tu hijo de forma inteligente, y yo ni recomendaría que lo hiciera ella. Irene, no sé qué opinas tú como especialista, sino que realmente fuera un psicólogo, fuera una persona ajena a la familia, que le hicieran razonar acerca del comportamiento de su mamá y del comportamiento de su papá, y que no se deje influenciar de esta forma tan negativa. Fíjate que aquí hay algo muy importante, y es también la falta de tu propia autoridad como figura frente a tu propio hijo. O sea, tú has estado permitiendo una serie de abusos, has estado permitiendo una serie de formas de violencia que has estado recibiendo, porque lo que hace Irving es violentarte, lo que hace tu hermana es violentarte. Y también vemos lo que ocurre en las familias donde esta autoridad que debería ejercer una madre no está, porque tu mamá permitió que tú a los 16 años tuvieras ya, te relacionaras de una manera tan formal con alguien, lo trajeran a vivir a tu casa, y no solo tuvieras un hijo a esa edad, sino que después, a pesar de esto que nos cuentas, de que no te sientes tan enamorada, que finalmente Irving no es la persona que tú creías, te volviste a embarazar. Entonces también creo que aquí hay un error de inicio, que es que tu mamá no puso esos límites, pero tú estás finalmente sometiéndote ante algo que es completamente injusto y que además es completamente insalubre emocional y físicamente para el niño por todo lo que lo arriesga. Claro. Ahora, ¿tu papá hace cuánto tiempo trascendió? Hace 12 años. 12. Estaba yo tratando de razonar si esta abrupta decisión de María y de Irving de irse a vivir con su mamá coincidió con la pérdida del papá, y quizá la mamá, viviendo el duelo, ¿no? Permitió sin querer o queriendo, qué sé yo. Pero no, pues fueron 4 años después de esto, o sea que tu papá todavía estaba con vida. No, mi papá falleció hace 12 años. 4 años después de que tu papá trascendió, perdón. Sí. Ok, pues no coincide para nada. Es el momento de conocer a Yuli, que es la hermana de María, también interesada en estar alienando a este pequeñito en contra de su mamá.